Pensando en familia. Padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo. El rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia. En Citas de Radio. Tenemos el gusto de presentar en la columna Pensando en Familia a Marichu Seitún. Marichu, ¿cómo estás? Bienvenida a Citas de Radio nuevamente. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo andás? Gracias, ¿cómo va, Elisa? Muy bien, muy contenta de estar hablando con ustedes. Bueno, Marichu, el tema que tenés preparado para hoy, que nos trajiste a la mesa, que es el compromiso político tanto de nosotros como de nuestros hijos. Hablamos fuera del aire de cómo en esta oportunidad, estas elecciones que hubieron, has visto a tus hijos participar de una manera diferente, que eso te motivó a hacer esta columna. Contame qué fue lo que te llamó la atención de tus hijos. Y trabajar de fiscales y romperse el alma por todo esto, y dije, ay, qué alivio, porque este es el país en el que el país que quiero dejar, o sea, quiero que los adultos nos hagamos cargo de esto. Y bueno, esta elección sirvió para eso y mucho. Qué bueno, Marichu, porque hablamos de la política como la cosa pública, ¿no? Como decía recién, independientemente de los partidos, estamos hablando de volver a revalorizar la política como el espacio que es de todos, y como es de todos, todos tenemos que aportar nuestro grano de arena. Sí, y que además no era así, porque mis abuelos, que vivieron en el año 20, 30, 40, 50, eran seres políticos y defendían sus ideas y trabajaban por su partido. ¿Qué pasó después de Perón y todas las cosas que fueron pasando? Que nos fuimos desanimando. Mi generación es una generación desanimada de la política. Y sí, como decís vos, es la cosa pública de la que si no nos ocupamos no se ocupa nadie. Y qué importante es que estos chicos, ustedes, los de 30, 40, 50, tomen esto en sus manos para hacer algo distinto para las próximas elecciones, para la vida de la Argentina, no solo para las próximas elecciones. Marichu, ¿y a qué edad empezamos con los tips para las edades, no? Hasta 5, por ejemplo, que le podemos inculcar o si ven lo que está sucediendo en su país, ¿cómo les hablamos de política a un chiquito de 5 años? A mí me parece que no le hablamos mucho de política a los 5 años, sí le hablamos de los gobernantes con respeto, pudiendo decir que sepan que los elegimos nosotros, que nos acompañen a votar, podría ser una cosa, que nos vean hacer lo que hacemos, que nos ayuden en pequeñas cosas, si somos de algún partido, como doblar las boletas, o sea, cosas chiquitas que este compromiso es político, pero podría ser el mismo compromiso ahora que llega Navidad, de armar cajas para Navidad, para familias que no tienen recursos. Ese chico de 5 años te acompaña a comprar, te ayuda a armar la caja y a decorarla, hace un dibujito para esa familia, y esa historia, incluso a llevar la caja a donde va a haber un montón de cajas, es inolvidable eso para un chico de 5 años, y lo va a hacer cuando crezca, porque realmente son experiencias como ir al cuarto oscuro con mi papá o mi mamá, que también son invalorables. Uh-huh. Uh-huh. Y siguiendo un poco para arriba, la edad de latentes. Bueno, los latentes ya es un poco como les van enseñando en el colegio, ellos ya van teniendo, no educación cívica como en secundaria, pero van empezando a saber el valor de las instituciones. Es muy importante también que no seamos fanáticos de ninguna línea. Si yo al chico le digo que son todos unos tontos y que no saben nada y que esto es todo ridículo y me desanimo, el chico no va a aprender nada. Y si yo le digo que son todos unos genios y que no se equivocan en nada, tampoco. O sea, creo que tenemos que hablar sin amenaza, sin miedo, sin preocupación extrema, explicando un poquito cómo son las cosas para ir informándolos y además no tener miedo cuando escuchan en la red y preguntan, contestar. Bueno, ese dice eso, yo opino tal otra cosa, después se verá más adelante quién tuvo razón, pero creo que tiene que ser parte de la conversación en la mesa, como era por ahí cuando mis padres eran chicos, que se hablaban los radicales, se peleaban entre ellos, dentro de la familia, y estaba muy bien que eso fuera de esa forma. Claro, hubo, probablemente por la historia dolorosa que ha tenido nuestro país en algunos años, hubo un momento en el cual de política no se hablaba, o sea, se dejó de hablar de política justamente para evitar ir a lugares de dolor para algunas personas, ¿no? Tal cual, a partir de quiebre de los años 50, 60, ahí se dejó de hablar, pero antes que eso, todos los adultos eran conservadores o eran radicales y era una especie de River Boca donde había mucha puja, pero también mucho respeto. Claro. Y mucho compromiso. Después, pertenecer a la política
era como mal visto incluso. ¿Qué? ¿Vas a ser diputado? ¿Qué? ¿Vas a ser ministro? Y bueno, tenemos que volver a eso, a que sea respetable, una función tan respetable como cualquier otra. Claro, claro. Y Marichu, ¿y los jóvenes que ya pueden votar? A los jóvenes habría que formarlos e informarlos. Es importante charlar con ellos para que ellos vayan haciendo su propio balance. Obviamente están en una etapa de mucho idealismo, y entonces más razón para que vengamos hablando desde antes y sigamos conversando con ellos para que ellos voten con cierta responsabilidad, pero con cierto nivel de información. Ahora que no hay más diarios, también es muy complicado. Sí hay, pero hay pocas casas reciben los diarios. Yo sigo recibiendo el diario de papel porque me cuesta abandonarlo, pero cuesta muy caro, y la verdad es que yo lo leo medio por arriba, y los adolescentes entonces no tienen esa oportunidad de agarrar el diario y ver la tapa y entender de qué se trata y hablar con sus papás de lo que ocurre. Es una gran responsabilidad, porque ¿qué hacemos? Le decimos, sentate al lado mío en la computadora que leemos juntos La Nación Online. Es más difícil sin papel todo esto. Por lo menos recibir una revista que sea política semanal para poder leerla todos en casa, creo que eso sería también un gran tema. Claro, porque es verdad que al no tener un lugar común en el cual todos se informan de la misma manera, uno cree que los chicos saben a través de las redes cosas, y la verdad es que no sabemos qué fuentes políticas, entre comillas, están mirando o de dónde les llegan sus ideas. No, son muy sesgadas además lo que ellos, porque además pensá que vos en las redes elegís a quién querés ver. Claro. Entonces solo vas a ver aquello que diga lo que vos querés escuchar. Con Claro. lo cual, un diario, no digo que sea objetivo, pero es un poco más objetivo que eso. Y los noticieros tampoco, porque los chicos no ven más televisión. O sea, realmente, si no nos ocupamos, se van a perder como seres políticos estos chicos, porque no van a tener ni idea de que eso existe siquiera. Claro, está bien. Es bueno ese consejo. Ahora, Marichu, hay toda una como vos dijiste, una etapa idealista de los jóvenes, que hay veces que agarran de moda, no sé, voy a poner un ejemplo de extrema izquierda, o de repente como que andan con la remera del Che como si fuera canchero, y en realidad es como que la zurda los enamora un poco, las ideas de izquierda. ¿Cómo haces para en esa edad que están tan, si querés, reaccionarios a los padres y buscando su propio camino, para no, justamente para mostrarles de que la izquierda en el mundo ha fracasado, digamos, como idea política, claramente viola muchísimos derechos individuales y de la sociedad, y que no es igual la izquierda que la democracia, o el gobierno que propone un gobierno de izquierda que un gobierno democrático? ¿Cómo haces para no antagonizar? Por ahí, bueno, es muy puntual mi pregunta, pero justamente en ese punto en el cual parecía como que es una moda por la cual hay que pasar para después volver a abrazar la democracia. Es lo que yo te decía, no prohibir, no asustarnos, no poner cara de espanto, porque ante esas caras o ante esos gestos los chicos huyen. Ahora, si yo le explico un poco de qué se trató, mi generación, tengo 65, es la generación de Juventud Peronista Montoneros, ERP. Claro. Y bueno, muchos amigos míos desaparecidos, se fueron a vivir a otro lado, chicos súper valiosos, que realmente creyeron un montón de cosas, y como nuestros padres no hablaban de eso, cuando los padres se quisieron acordar, el chico ya era montonero. Claro. O el hijo ya era del Ejército Revolucionario del Pueblo. Claro. Y nada, ya había ocurrido delante de la nariz de los padres, pero padres que no se habían dado cuenta que era importante hablar de estas cosas. Claro. Perfecto. O sea que en el fondo el consejo sería traer estos temas a la mesa para justamente dialogar y plantear las ideas para que las conozcan de todos, ¿no? Y sin escándalo, y si tenés la remera del Che, busquemos la biografía del Che, y a ver qué es lo que dice, qué es lo que hizo, cómo se murió, contémosle la parte romántica de la muerte, pero contémosle también la parte no tan romántica, de lo que le pasó a la madre que se quedó sin su hijo, que era argentino encima. Claro. Nada, hay muchas maneras de contar la misma historia, y el chico tiene que hacer armar su historia. Si yo no le cuento ninguna, él va a creer la que le vende lo que vio. Claro. Y Marichu, ¿y qué consejo tenés para los padres que, por ejemplo, el chico le viene a plantear una mirada de la historia que le dan en el colegio que no comparte para nada? ¿El padre? Sí. Me parece que es una tarea, que hay que ir a hablar un poco, quizás con la directora,
para ver qué piensa el director o la directora del tema, eventualmente sentarse a tomar un café con el profesor o con la profesora, y imagínate que en vez de historia fuera religión. El colegio, de alguna manera, lo elegimos nosotros, y me parece que está bueno poder sentarnos a decir, yo no comparto esa postura de la profesora, me parece interesante, contame, conversemos, nada, hablemos de esto. Hay personas que piensan de esa manera, yo lo pienso distinto, vos harás tu propio balance de la situación. Claro. Es cierto que entiendo tu pregunta, porque en la adolescencia los chicos son idealistas y son muy proclives a idealizar al Che Guevara o a un docente que dice mueran los capitalistas, no sé, por decir algo. Y entonces es un momento de peligro, por eso te dije primero hablemos con la directora o con el director del colegio para ver si está al tanto de que esto está ocurriendo, porque podría ser que no estuviera al tanto y está bueno que sepa. Claro, pero ¿qué pasa si, digamos, o sea, más allá del colegio que está al tanto y demás, qué pasa si el chico se encuentra con que recibe de un docente que muchas veces es referente, algo que para los padres, o sea, hay como una dualidad ahí, más allá de que vos como adulto te sientes a charlar con el docente y por ahí acuerden en no acordar sobre la mirada, sobre la historia, ¿cómo haces frente a tu hijo para, porque en el fondo hay como una figura docente que también hay que preservar, o esa autoridad que es importante también que el chico la tenga, ¿no? Por ahí en ciertos temas le podés decir, mira, en estos temas me parece importante que sepas esta otra parte de la historia, o ¿cómo sería tu consejo? Claro, yo te voy a contar en lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que a mí me parece. Este docente tiene una versión que para mí es sesgada, él diría que la mía también es sesgada, pero vos juntás las partes sesgadas y armás tu propia historia. Es como armar un rompecabezas con muchas piezas. Perfecto. Te vuelvo a decir, es peligroso un docente porque puede llevarse a los alumnos puestos, como pasó en mi generación. Hubo personas o sacerdotes fue en ese caso, que se llevaron un montón de chicos, pero eran sacerdotes, maravillosas personas, que creían en Dios y sin embargo, claro, es muy fácil que te dejes llevar por esas visiones. Y por eso los papás tenemos que estar ahí con pies de plomo, pero sin escandalizar, sin asustar, sin enojarse, sin prohibir, porque cuando empezamos con esas cosas, los chicos empiezan a escondernos, y eso es mucho más peligroso. Claro, está bien. O sea que volvemos al consejo de antes, es hablar sin escandalizarse, mostrar, digamos, todas las partes de la historia para que el chico tenga como un paneo más amplio de las cosas que suceden y desde ahí intentar que construya su propia pensamiento. Sí, tengo un personaje de la tele que me encanta, que por ahí ya te lo nombré alguna vez, pero nada, para la estrella vale, es Columbo. Columbo era un policía muy inteligente que ponía cara de tonto y hacía preguntas inteligentes con cara de tonto. Ajá. Y entonces la gente no se defendía de Columbo y él descubría los casos. Y yo creo que los papás tendremos que ser recontra Columbo para esto también. Ponernos la mejor cara de tontos y hacer preguntas ingenuas para que el chico se responda a sí mismo y se dé cuenta de que este discurso no es tan viable como él lo ve. Él románticamente lo ve maravilloso, pero si va un poquito más allá estas creencias o este discurso, no es tan fácil que cierre. Pero tiene que ser con cara de sonso, porque si no inmediatamente se ponen a la defensiva. Perfecto, buenísimo ese último consejo. Bueno, Marichu, un placer, la verdad, muy interesante y muy atinada tu columna. Muchísimas gracias. De nada, un placer, y sigas el año que viene. Así es, te mandamos un beso inmenso. Muy buenas vacaciones. Adiós, gracias por todo. Chao, gracias a ustedes. Bueno, y así pasaba Marichu Seitún, hablando de compromiso político nuestro y de nuestros hijos.